Bueno, sí, sí, vamos a ir comenzando, seguimos sumando gente. Queremos simplemente, en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad y de su presidente Mario Vargas Llosa, agradecer a todos que nos acompañen. Un especialísimo agradecimiento para quien va a ser nuestro disertante de hoy, Moisés Naim, una persona extremadamente conocida y reconocida, y también un caluroso saludo a quien va a moderar este diálogo, Roberto Danino, otra figura destacadísima que ha sido presidente del Consejo de Ministros en su país, Perú, ha sido vicepresidente del Banco Mundial, en fin, una persona con enormes credenciales y que por supuesto nos honra y nos enorgullece con su participación en la Fundación Internacional para la Libertad. Bobby Danino es además buen amigo de Moisés Naim, por eso creo que va a ser una dupla extremadamente provechosa y el diálogo seguramente va a ser muy profundo y entretenido a la vez. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Bobby. Te cedo ya la palabra. Gracias, Gerardo. Moisés no necesita mayor presentación. Como ustedes saben, se crió en Venezuela, pero desde hace 30 años vive en Washington. Se educó en el MIT, ha publicado una cantidad de libros y ahora últimamente está publicando novelas también, que de pronto durante la charla nos puedes comentar un poco este nuevo giro, y también está haciendo cine, aparte de su programa semanal Impacto Naim y de su columna en El País, que es una de las columnas más leídas en el habla española. Así que no voy a perder más tiempo alabando a Moisés, y más bien voy a pedirle que tome la palabra y nos dé unas reflexiones iniciales sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias, querido Roberto. Gracias a la Fundación, gracias Gerardo, Vanessa y a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Voy a hablar brevemente. Yo me estaba preguntando qué le puedo decir a un grupo tan bien informado como este. ¿Cómo puedo darle una perspectiva diferente a la que estamos oyendo cotidianamente? Sobre la pandemia, la recesión, la fricción entre países, la política en Estados Unidos, etc. Y decidí comentar muy brevemente con ustedes, compartir algunos números. Yo estoy empezando a escribir un texto que tiene que ver con lo que yo llamo una superpotencia desequilibrada. Creo que Estados Unidos se ha desequilibrado, que viene desequilibrado en el ámbito económico, social, político, internacional, etcétera, militar. Y que eso precede a Trump, y en efecto Trump es una manifestación, es una evidencia de esta superpotencia desequilibrada, ¿no? Los números son algunos conocidos, otros no tanto, pero son devastadores, ¿no? Este es un país que gasta, es el país que más gasta en el mundo en salud, gasta más del 17% del PIB, de un PIB muy grande, o sea, gasta muchísimo dinero por persona. Sin embargo, 27 millones de estadounidenses no tienen acceso, no están cubiertos por el sistema sanitario, el sistema de salud. Un tercio de los estadounidenses dicen que no ven a un doctor cuando tienen necesidad de asistencia médica, pues no se lo pueden permitir. La mitad dice no tener ahorros de más de $400. Si tienen un accidente médico, por ejemplo, o accidente de cualquier tipo que cueste más de $400, no los tienen. La alimentación, estos son números que parecen de países menos desarrollados. 54 millones de estadounidenses viven en condiciones de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no saben, no tienen la seguridad de que van a poder hacer 3 comidas al día. 16% de los hogares donde hay niños reportan que esos niños no están recibiendo suficiente ingesta de proteínas y de alimentos para ellos. No es solo la salud. El sueño americano era salud, vivienda, oportunidades, educación. Lo de la vivienda es dramático. Los precios de la vivienda han subido 121% entre 1960 y el 2007.
mientras que los ingresos subieron 29% en esa época. O sea, con un 29% de ingresos, de aumento de los ingresos, tiene que financiar un aumento del costo de la vivienda de 121%. La educación, que es otro elemento importantísimo del sueño americano, la educación secundaria ha venido declinando en calidad, ha venido degradándose. En 39 países miembros de la OECD de Estados Unidos está de número 9 en lectura y número 13 en ciencias, y está por debajo del promedio en matemáticas. En general, la educación secundaria que no sea pública superan por mucho la educación secundaria pública. La educación universitaria sigue siendo entre las mejores universidades del mundo, están las mejores universidades de Estados Unidos. La lista de mejores universidades es dominada por de los estadounidenses. Sin embargo, cuando se sale de esas super universidades conocidas por todos nosotros, la situación es también muy difícil, sobre todo en cuanto a los costos. Los números ahí son realmente escandalosos. El precio de la educación secundaria ha aumentado 14 veces entre 1978 y el 2007, mientras la inflación es como mucho menos que eso. El mismo poder de compra de Estados Unidos está hoy de lo que estaba en 1980, sobre todo en las clases, como ustedes saben, ahí se ha acentuado muchísimo la desigualdad y es muy, muy feroz. La movilidad social, que es la esencia del sueño americano, el 50% de los estadounidenses que nacieron en 1980 van a ganar menos que sus padres. Eso en 1900, para los que habían nacido en 1940 era 92%, es decir, casi todos. Si ustedes hubieran nacido en los años 40, la probabilidad, estadounidenses, la probabilidad que hubieran ganado más dinero, que hubieran tenido ingresos superiores a los de sus padres, era 92%. Si en cambio nacieron en el año 80, la probabilidad de que ganen más que sus padres es 50%, o sea que la mitad va a ganar menos. Y hay todo tipo de indicadores de desigualdad, de las consecuencias que eso tiene. Hay una crisis feroz de lo que se llama Angus Deaton, es un economista muy conocido, premio Nobel con su colega, ha escrito lo que se llama las muertes del desamparo, del desespero, Deaths of Despair, donde han mostrado cómo la mortalidad de entre los grupos más pobres, más afectados desde ya hace tiempo, ha venido aumentando. O sea, ser pobre en Estados Unidos en estos momentos aumenta muchísimo el riesgo de muerte. Estamos viendo cómo la política interna ya desde Estados Unidos, en Estados Unidos se ha visto bloqueada. Ya hace tiempo que el Congreso de los Estados Unidos no logra tomar decisiones ambiciosas, audaces, que realmente atiendan las necesidades que tiene el país, el mundo, etc. Una política interna muy, muy fragmentada, muy paralizada, muy bloqueada, y una política internacional fragmentada, y en la administración de Trump pues ha habido un abandono muy importante de la coordinación internacional y fue reemplazado por la preferencia por relaciones bilaterales, sobre todo donde hay afinidad, simpatía o cercanía o deseos de tenerla entre el presidente Trump y el líder específico del país con quien quiere tener una relación bilateral importante. Pero en momentos en que el mundo necesita más que nunca liderazgo de aglomeración de países, de coordinación, de multilateralismo, de enfrentar problemas globales que ningún país puede atender a solas, Estados Unidos se ha refugiado o ha vuelto a una especie de aislacionismo o de una manera muy peculiar de manejar la situación. Hay conflictos importantísimos, de las fricciones con China, de las que supongo que vamos a hablar también, las relaciones con Irán, el Medio Oriente, otros países, etc.
Esto no quiere decir que Estados Unidos no sigue teniendo ventajas insuperables y que no es un país donde la gente quiere vivir. ¿Cuántas personas conocen ustedes que están muy interesadas en tomar a su familia y mudarse a Moscú? ¿Cuántos de ustedes conocen o tienen amistades que están muriéndose de ganas de inmigrar a Pekín? En fin, admiramos algunas de las cosas de los chinos, pero no hay un movimiento masivo, no hay un deseo masivo de vivir el sueño ruso o el sueño chino. La gente quiere el sueño americano. Y eso refleja las enormes potencialidades, realidades, potencias, avances, etcétera, tecnológicos, científicos, etcétera. Pero aún allí está perdiendo campo. Acaba de salir hace pocas semanas un estudio de un instituto japonés donde ya formalmente identifica que China ha publicado más artículos especializados, artículos científicos en las ciencias naturales que Estados Unidos. O sea, China lidera el mundo de las publicaciones científicas en las ciencias naturales. China también acaba de salir la lista Fortune de las empresas más grandes del mundo. La primera es Walmart, pero las otras que le siguen son todas empresas chinas. Por primera vez desde que se publica este índice, hay más empresas chinas en el índice de las empresas grandes que empresas estadounidenses. En fin, el punto central, esto no es una diatriba antiamericana, todo lo contrario. Yo soy súper filoamericano, vivo aquí y me he formado acá y yo soy lo más proamericano que ustedes se pueden imaginar. Pero hay que reconocer estos desequilibrios, hay que reconocer que esto está ocurriendo, hay que reconocer que esto trasciende a Donald Trump. Creo que si es reelegido Donald Trump, este desequilibrio se va a profundizar y creo que la democracia va a tener dificultades de funcionamiento. Los pesos y contrapesos se van a agudizar. La dificultad de que los pesos y contrapesos garanticen la dinámica democrática se van a atenuar. Pero repito que Trump y toda esta efervescencia alrededor de su presidencia es una manifestación, es un síntoma, es una manifestación concreta de esta superpotencia desequilibrada. Estoy seguro que esto les ha producido todo tipo de preguntas, interrogantes, así que llego hasta acá, Bobby, y sigo tu pauta en términos de la conversación. Estás enmudecido. Roberto, ahí. Ya recuperé. Ya recuperé. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, qué bueno. En realidad sí, me he quedado enmudecido con las estadísticas que nos ha dado Moisés y mientras nos las daba, yo pensaba que en el entorno de esta megapotencia en nuestros tiempos, esta megapotencia ha dejado una serie de espacios abiertos, se ha retirado concretamente de América Latina, la presencia norteamericana en América Latina en inversión, en atención de política exterior. Ahora, lo que nos ha enseñado la vida es que los espacios vacíos se ocupan y daría la impresión de que esos espacios en el mundo entero los está ocupando lenta pero seguramente, intensamente, la China. Y yo le pediría a Moisés que nos comente un poco de este avance, en algunos casos muy silenciosos, en algunos otros casos más evidentes, de la presencia china en América Latina y en el resto del mundo. Lo que dices es totalmente cierto y hay dos tendencias, una que no tiene precedentes y otra que sí tiene precedentes preocupantes. La que no tiene precedentes es que un país importante, una potencia, ceda espacios a sus rivales gratis, a cambio de nada. Y tú lo acabas de describir muy bien, Estados Unidos, perdón,
se ha estado retirando de las organizaciones multilaterales y por lo tanto perdiendo influencia en el multilateralismo, que funciona mal y es imperfecto, defectuoso, muchas veces inepto, pero es necesario. Si no lo hubiera, habría que inventarlo. O sea, los problemas que tiene el mundo crecientemente eluden la solución por parte de la actuación de un solo país. Cada vez más hay problemas que si no se enfrentan colectivamente, no se van a solucionar. Y ignorando esto, pues Estados Unidos está alejando, se está cediendo espacios, lo hemos visto como tú dices, en América Latina, pero es muy interesante hablar con los líderes de Asia, los líderes de Europa, todos parecieran, tienen el mismo diagnóstico, la misma sorpresa, el mismo lamento, que no tienen con quién hablar en Estados Unidos, que no tienen socios, aliados confiables, que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado confiable y que bueno, que esos espacios, tal como tú dices, Bobby, han sido crecientemente ocupados por China y de cierta manera por Rusia. Esa es una tendencia que no se veía, o sea, cuando alguien tiene poder no lo cede voluntariamente a cambio de nada, y Estados Unidos ha estado haciendo eso, y hay muchísimas evidencias claras de eso. La otra tendencia a la que me referí, que es histórica y que sí tiene precedentes, tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y China. Allí es útil recordar, se ha redescubierto lo que se llama la trampa de Tucídides. Tucídides es este general griego que en el siglo V participó en las guerras púnicas y escribió uno de los primeros libros de estrategia militar muy importantes, donde él argumenta que cuando hay una potencia establecida y aparece otra que está en auge y que puede retarlo, eso termina en guerra. Y que, bueno, en este caso, claramente Estados Unidos es una potencia establecida y tiene una potencia en auge que es China y que, bueno, según Tucídides, eso terminaría en un conflicto armado. Ojalá que no ocurra. Esta es la relación bilateral más importante del mundo. Hay desencuentros, conflictos, choques entre Estados Unidos y China que son inevitables, son rivales en el mundo de la tecnología, el mundo de la hegemonía, el mundo de la finanza, de los entes multilaterales, de la tecnología, tanto digital como de otros tipos, militarmente. O sea, ellos rivalizan y compiten. Estos dos grandes países están compitiendo todo el tiempo. Y eso hay que entenderlo y tratar de contenerlo. La prioridad para el planeta, y no solo para los estadounidenses, sino para todos, es impedir que las conflagraciones, que los conflictos, las fricciones, las tensiones entre Estados Unidos y China escalen y se transformen en un conflicto abierto. Justo esta semana estamos viendo todo lo que está pasando con Taiwán y la provocación de la entrada de aviones de combate chinos en el espacio aéreo de Taiwán. Ahí puede haber un accidente en cualquier momento y como ustedes saben, un accidente en Taiwán inmediatamente implica la intervención de Estados Unidos y eso escala y es peligrosísimo. China ha lanzado al mar entre el 2014 y el 2018 más buques de guerra que las marinas de guerra del Reino Unido, Alemania, India y España. Entonces estamos viendo que hay un proceso y una carrera armamentista que está ocurriendo de manera silente, pero no invisible, que forma parte de esto. Entonces, en resumen, va a haber conflictos inevitables, fricciones entre estas dos superpotencias. Ojalá que el mundo y ellos y sus líderes encuentren maneras siempre de ponerle límites y contener su crecimiento y que se vuelvan en conflictos abiertos mucho más peligrosos. Pero Moisés, ¿acaso no es que esa guerra ya comenzó, pero con armas muy distintas a las tradicionales? Como tú en uno de tus libros dices, cómo ha cambiado el poder y la lucha del poder y la facilidad con la que se puede obtener y con la facilidad con la que se puede perder. Y tienes el tema cibernético, tienes el tema del retail, tienes el tema del espionaje industrial, tienes, bueno, cantidad de formas
que no son simplemente tirarle bombas al adversario, sino de ir ganándole espacios con estas nuevas armas. ¿Podrías Por comentar? supuesto que sí. Todo lo que dices es correcto, eso está sucediendo, pero está sucediendo de una manera atenuada, está sucediendo de una manera limitada. Quien practica de la manera más eficaz, audaz y agresiva esta nueva forma de guerra es Rusia. Rusia. Ser superpotencia significa tener la capacidad para proyectar poder militar a diferentes partes del mundo y probablemente a más de un teatro de guerra. Es decir, una superpotencia tiene que tener la capacidad militar de tener guerras abiertas en 2 o 3 lugares a la vez, muy distantes de su territorio. Eso es muy costoso. Eso requiere portaaviones, bases, aviones, tanques, es costosísimo. Y Rusia, como sabemos, es una potencia nuclear, pero con una economía muy débil. Es un petroestado que depende de la exportación de petróleo y gas, que en estos momentos no parece ser la industria del futuro, ¿verdad? Entonces, ellos se las han arreglado para ser una superpotencia barata. Eso quiere decir que en vez de utilizar los costosísimos armamentos de las guerras tradicionales, usan los armamentos de la ciberguerra que tú describes, Bobby. Y entonces los hemos visto interviniendo y debilitando, por ejemplo, la democracia de Estados Unidos. 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos llegaron al consenso y escribieron un reporte diciendo que efectivamente Rusia había intervenido en las elecciones donde Donald Trump había sido escogido como presidente. Acaban de confirmar, el jefe del FBI acaba de confirmar que Rusia sigue interviniendo en estas elecciones. Pero la sorpresa que vimos a los bots rusos y a las armas de redes sociales y otros trucos cibernéticos, los rusos los vimos en Brexit, los vimos en las protestas en Cataluña, en España, los vimos en las elecciones mexicanas, lo hemos visto en Venezuela, en Chile. En fin, Rusia se las ha arreglado para inventar cómo influir, cómo proyectar poder a otros continentes de una manera muy eficaz, sembrando dudas, confusión, noticias falsas, etcétera, y que les está dando muchos resultados. Están sembrando caos y ellos ganan en el caos, según el cálculo que tienen. Otra dimensión de esta lucha entre megapotencias son los niveles de endeudamiento, ¿no? No solamente América Latina va a terminar esta pandemia mucho más endeudada de lo que ya estaba antes, sino que Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo y su principal acreedor es la China. ¿Podrías comentar sobre eso, por favor? Sí, cuando hubo la crisis financiera, el crash del 2008, 2009, etcétera, el mantra que venía de los entes multilaterales, los expertos, era austeridad, era cortar el gasto público y era deleveraging, era disminuir el apalancamiento, que quiere decir reducir deuda. Entonces, reducir deuda y reducir el gasto público y la austeridad eran las recetas con las cuales se recomendaba enfrentar la crisis financiera del 2008. Esta crisis económica que viene como resultado de las acciones de los gobiernos en respuesta a la pandemia, ya no es, el mantra ya no es austeridad, el mantra es gasta todo lo que puedas, todo lo que alcances. Esta pandemia se gana con mucho dinero. Y hemos visto todos los países soltando todas las riendas del gasto público, acompañados de un aplauso de muchos expertos, ¿no? Y de muchos economistas muy respetables, como Paul Krugman, por ejemplo. Y la idea es que esa deuda, ese enorme endeudamiento que tú señalas, Bobby, que es gigantesco, y ya Estados Unidos también, todos los países están llegando a niveles de endeudamiento realmente no tienen precedentes. Estamos viviendo una época de deudas sin precedentes. Algunos dicen que, bueno, eso se resuelve fácilmente, eso es una dinámica que entre una combinación de inflación y crecimiento se diluye la deuda y se vuelve a estabilizar las cuentas fiscales y las cuentas internacionales de los países. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que, bueno, alguien tendrá que pagar al menos parte de esa deuda
y ahí se van a presentar grandes debates regionales, generacionales, internacionales, de quién va a pagar qué parte de la deuda. Pero el tema es que estamos viviendo en una época de gasto público desenfrenado. El desequilibrio al que tú te refieres en Estados Unidos se vuelve quizás ahora más complejo a nivel de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El viernes pasado murió Ruth Ginsburg, el símbolo, el ícono del progresismo, del avance de los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Es probablemente la persona que mayor impacto ha tenido en avanzar los derechos de la mujer. Sin embargo, habiendo muerto a 7 semanas de las elecciones, Trump y el presidente del Senado, Mitch McConnell, han asegurado que se va a elegir a su reemplazante de inmediato. Eso cambiaría el equilibrio que hasta ahora se ha mantenido en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso lo cambiaría radicalmente porque tendrías 6 personas conservadoras, 3 liberales de los 9 miembros. Y es extraño porque durante el último año de la presidencia de Obama, se le impidió, Mitch McConnell precisamente, le impidió presentar a su candidato para la Corte Suprema. Tú avisoras una guerra frontal dentro de Estados Unidos entre las posiciones de los demócratas y los republicanos en torno a la elección de la reemplazante de Ruth Ginsburg. Sí, es decir, ese no es un pronóstico, ese es simplemente leer los periódicos de todos los días, ¿no? Esa guerra ya se ha desatado, estamos viendo las acrobacias verbales, ideológicas que están haciendo quienes habían dicho, como tú dices, Bobby, hubo un precedente en el cual Obama postuló un candidato a la Corte Suprema que Mitch McConnell pospuso su... ni siquiera lo recibieron en el Senado y entonces ahora está diciendo todo lo contrario. Estas contorsiones verbales son inevitables, son fuertes y van a contribuir a la polarización. Este país sufre de una polarización muy, muy, muy fuerte, ¿no? Así que eso es... eso es lo que te quería decir. Estoy viendo un mensaje del señor Gunther Meléndez que quiero tomar porque quiero que quede muy claro. Yo creo que no me expliqué bien. El señor Meléndez, Gunther Meléndez, me acusa, y creo que te acusa a ti también, que dice, se molestan con Trump, pero viven en Estados Unidos. Muchos deberían desahogarse con el presidente de su país, que es más culpable de su situación que Trump. Pretenden llevar consigo las medidas socialistas que los obligaron a emigrar a Estados Unidos. Bueno, me encantaría conversar más largo en detalle con el señor Meléndez, ¿no? Lo que él interpreta que es mi posición no es correcta, yo no soy socialista, yo soy venezolano y tengo un enfrentamiento frontal con el régimen dictatorial y criminal de mi país. Y creo que es muy injusta la acusación que él hace, pero me interesó destacarla, puesto que creo que puede ser que él no sea el único que piense así. De acuerdo. Vayamos al tema de la pandemia y cómo la está manejando Estados Unidos y cómo la está manejando América Latina y cómo ves tú el mundo post pandemia. Bueno, como sabemos, ha habido la pandemia, pero la volatilidad de la pandemia ha sido muy alta. Aparece y se enfrenta y ahora estamos viendo lo que llaman la segunda ola, la estamos viendo en países de Europa, en partes de Estados Unidos, en fin. Yo creo que va a haber una vacuna y test más, creo que va a ser más fácil, va a haber innovaciones y tests de la pandemia del coronavirus
mucho más rápidos y mucho más fáciles de acceso. Creo que eso va a ayudar muchísimo. Creo que va a haber una o muchas vacunas. Creo que inclusive algunas antes de fin de año. El problema va a ser cómo llevarlas a escala. Estamos hablando de que hay que tener vacunas para cientos, si no miles de millones de personas. Y cómo se distribuyen, con qué criterios, quién va antes, quién va después, van los pobres primero, los pobres después. Va a ser una distribución basada en el mercado y en los precios y en quién tenga para pagar o no. En fin, ahí se van a presentar retos muy importantes de logística y de distribución. En cuanto a la pandemia en sí, hemos visto claramente, bueno, hay muchísimo llover sobre mojado con respecto a hablar de algunos de sus efectos, pero sí vale la pena también pensar sobre algunas de las consecuencias de los efectos que ha tenido, como las consecuencias del segundo orden, ¿no? Y hemos visto aceleraciones, hemos visto una desaceleración producida por la pandemia y 4 o 5 aceleraciones. La desaceleración que hemos visto es la distracción de recursos, atención, tiempo y prioridad del cambio climático a la pandemia. Al cambio climático no se les está dando la atención ni los recursos que se le está dando a la lucha contra el coronavirus. Y eso tiene consecuencias terribles y podemos hablar al respecto. Y luego ha habido varias aceleraciones. La aceleración digital que ya venía con el comercio electrónico, ahora se ha expandido. El comercio electrónico es una realidad. El teletrabajo, la telesalud, la teleeducación son ya parte de la vida nuestra. No está muy claro qué partes de eso son permanentes y qué partes son transitorias y que al terminar la pandemia se disminuyen en frecuencia, pero ciertamente están allí. Entonces, la aceleración digital es muy importante, la adopción de políticas en las empresas para acelerar la adopción de las tecnologías de inteligencia artificial es enorme. Todas las encuestas de ejecutivos jefes de las empresas más grandes, todos dicen que han acelerado fuertemente sus inversiones y sus procesos de transformación digital. Esa es una aceleración. La segunda aceleración ya la mencionamos, es la aceleración del gasto público. Esto ya lo mencioné. La tercera también la mencionamos, que es la fricción entre Estados Unidos y China, que se ha exacerbado en los últimos tiempos. Y hay una quinta, que es una creciente, se ha acelerado una incomodidad con el capitalismo y con la democracia. Los resultados, o sea, el desempeño de estos sistemas está causando desconfianzas, frustraciones, etc. No hay dudas que hay que reparar, arreglar, repotenciar, reinventar partes importantes del sistema democrático y partes del capitalismo. Es un capitalismo el que tenemos, el que no genera los incentivos necesarios materiales para enfrentar el cambio climático, no genera niveles de desigualdad muy altos, genera una volatilidad muy dolorosa. Cada cierto tiempo los sistemas financieros de países colapsan y eso tiene consecuencias mundiales y esas consecuencias se trasladan en pobreza, desigualdad, miseria, etc. Entonces es un capitalismo muy propenso a los crash, a la volatilidad, a la creación, tiene dificultades de luchar contra la desigualdad y hay una idea, está en la concentración en las grandes empresas tecnológicas. Las 5 más grandes empresas tecnológicas en estos tiempos tienen valoraciones de mercado en las cuales basta una de ellas para tener todo lo que valen las 76 empresas de energía más grandes del mundo. O sea, Google o Apple o escojan ustedes una de las 5, Amazon, la que quieran. Esa empresa tiene un valor en bolsa que es superior a todas las 76 empresas de energía del mundo. Eso, por supuesto, revela tendencias que
que tienen que ver con el uso, con el pronóstico del uso de energías fósiles y otras cosas, pero es un dato muy revelador, ¿no? Que viene acompañado de otro dato muy revelador, que Netflix como empresa vale más que ExxonMobil. Y eso es un dato. ExxonMobil salió Y del índice. ExxonMobil no califica como miembro de las empresas que forman parte del índice Dow Jones. Ahora, Moisés, también la pandemia ha servido como pretexto o como argumento para avanzar mucho más allá en este desarrollo populista que pensábamos que habíamos superado, no solamente en América Latina, en el mundo. En el mundo hay un avance populista enorme, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es válida esa afirmación de quienes dicen que el manejo de la pandemia y el manejo de las crisis en América Latina están vinculadas al fracaso del capitalismo? Lo has mencionado al pasar, ¿podrías desarrollar eso un poco más? No hay duda, en fin, hablar del capitalismo en esos términos es quizás demasiado general, ¿no? Yo no creo que la pandemia haya sido causada por el capitalismo, de ninguna manera. Hay una búsqueda de culpables, ¿no? De quién es el culpable de la pandemia. Hay gente convencida de que esto es una conspiración militar china y que esto es algo que hicieron los chinos para debilitar a sus rivales. Yo no creo eso. Yo creo que eso fue simplemente la naturaleza misma del proceso y quienes han defendido la idea de que hay una gran conspiración no han encontrado los datos para apoyar esa afirmación. Regresando a Estados Unidos, ¿podrías comentarnos un poco sobre estos movimientos del QAnon y de las milicias armadas? Hay unos movimientos que para mí son muy preocupantes y que pueden tener un correlato en la región. Eso es una manifestación, Bobby, el QAnon y otros, las milicias de la supremacía del hombre blanco. Estamos viviendo una edad de oro de los charlatanes. Cuando las sociedades entran en crisis por una guerra, por una terrible situación, un accidente climático, cuando entran porque hay una pandemia, cuando las sociedades son sacudidas y hay mucho sufrimiento y hay mucho miedo y hay mucha incertidumbre, siempre aparecen los charlatanes fraudulentos que engañan a gente muy vulnerable, etc. Y ahora esos charlatanes se han potenciado, por eso digo que es la edad de oro de los charlatanes, porque ahora los charlatanes son digitales y globales. Antes los charlatanes iban de pueblo en pueblo en su carreta anunciando el fin del mundo y vendiendo elixires para salvarse. Ahora simplemente tienen que abrir una cuenta en WhatsApp o en Twitter. Y el QAnon es eso. El QAnon, como ustedes saben, dice que hay una gran conspiración mundial de las élites, donde incluyen temas de pedofilia y temas de control. Y hay gente, algunos se sorprenden, ¿no? Hay gente bien informada, educada, sofisticada, que cree en esas cosas, ¿no? Pero de nuevo, eso simplemente es parte de vivir en estos tiempos de ansiedad, de miedo, de tristeza muchas veces, de incertidumbre acerca de dónde va todo esto. Hay varias preguntas, Bobby, sí, que hay una sobre Venezuela en particular que quisiera tener la oportunidad de... Pero sigo... No, dale tú, Moisés. Justamente te iba a pedir que comentara sobre la situación en Venezuela. Sí, ahora se me perdió la pregunta. Es básicamente que nos comentes Venezuela, Nicaragua, qué está pasando, Bolivia. ¿Cuál será la reacción de los países de América Latina, sobre todo México, Nicaragua y Cuba? Eso te preguntaban.
A ver, la sobre situación de Venezuela escapa a definiciones tradicionales. Venezuela es un país fallido. Hemos visto países fallidos en otras partes. En su momento Haití tuvo en elementos importantes, quizás todavía tiene. En África y Asia hay países fallidos, que son básicamente países en los cuales el Estado no es capaz de producir, de suplir los bienes públicos que son necesarios, la defensa nacional, la construcción de infraestructura, la alimentación, el acceso a la salud. O sea, son estados donde no funciona el Estado. Es el Estado fallido. No es suficiente decir eso para caracterizar la situación de Venezuela. Venezuela es peor que un Estado fallido. Venezuela es un Estado ocupado por una potencia extranjera, que es Cuba, y ha estado, que lo ha saqueado y lo sigue saqueando hasta este momento. En las conversaciones sobre Venezuela es imposible no incluir el rol que ha tenido Cuba y los cubanos en el saqueo de Venezuela y en la influencia sobre su política. Venezuela es un país criminalizado, es una dictadura militarizada y criminalizada, son militares criminales, reconocidos internacionalmente como eso, como traficantes, narcotraficantes y traficantes de dinero y de todo esto. No es la primera vez que hay gobiernos criminales, pero sí hay una situación donde los gobernantes son criminales, donde el país mafioso no quiere decir que hay muchas mafias operando en el país, cosa que ocurre en Venezuela, sino que hay una mafia operando el gobierno. Y eso hace la situación mucho más difícil. Por supuesto, es un país miserable, el país más rico del mundo. Durante muchos años es hoy uno de los países más pobres del mundo. Eso no fue causado por un desastre natural, no fue causado por una guerra, fue causado por las ideas y la influencia primero de Hugo Chávez y después continuadas por Nicolás Maduro, tutelado por el gobierno de La Habana. La pregunta de cuál es la solución no tiene respuestas de una línea, no tiene, de nuevo, allí la oportunidad para los charlatanes ha aparecido muy fuertemente. La idea de que la intervención armada por parte de los Estados Unidos ha sido promovida por el presidente Trump, eso ha causado divisiones en la oposición venezolana, ha creado esperanzas en gente, con mis compatriotas desesperados por la situación en la que están, ven la invasión militar de Estados Unidos como algo inminente, porque el presidente lo ha dicho, el vicepresidente Pence también, Pompeo también. Entonces hay la espera de que en algún momento vengan o los militares o los Marines, o a través de las tecnologías cibernéticas de las que habíamos hablado se intervendría Estados Unidos en sacar a los criminales y asesinos que están en el gobierno hoy. La pregunta a la cual yo quería hacer referencia menciona un informe que acaba de publicar Naciones Unidas de la presidenta, que lo dirige la comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidente Bachelet. Este es un informe sobre Venezuela demoledor, con detalles increíbles que nos devuelven a lo que era América Latina, las cámaras de tortura, los asesinatos extrajudiciales, los secuestros y desapariciones de personas. Este es un régimen que se proyecta como un régimen, el régimen de Maduro se proyecta como un régimen, un socialismo bonito, amable, querible, que está pendiente de los pobres, y resulta que los está torturando, los está hambreando y los está dejando sin medicina, sin casa, sin nada, ¿no? 5 millones de venezolanos se han ido, casi que muchos de ellos caminando, buscando protección en otros países. Entonces, este informe es importantísimo. Nosotros, los venezolanos, sabíamos que esto estaba ocurriendo, pero es muy importante ahora que se sepa que las Naciones Unidas también han detectado esto. El informe dice que ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que hay que tomar reacciones. Estamos esperando ansiosamente las respuestas a este informe por parte de nuestros hermanos de América Latina. Muchos de ellos liderados hoy en día por personas que en sus peores momentos vinieron a Venezuela y fueron recibidos muy generosamente, creo yo, por nosotros.
y que ahora están en funciones de gobierno. Entonces estamos esperando que el resto de América Latina diga algo con respecto a esto. También estamos esperando el Papa Francisco se pronuncie. El Vaticano puede ser tener un rol muy importante en esto. Vamos a ver qué pasa. Pero en fin, la situación de Venezuela es una tragedia causada por los criminales y asesinos que están a cargo del gobierno de Venezuela. Te preguntan también, Moisés, tu opinión sobre el régimen paralelo de Guaidó, y te pregunto yo también, ¿por qué parece ser imposible unificar a la oposición en Venezuela? Lo que plantea Guaidó, lo que plantea Capriles, ¿podrías elaborar un poco más de eso? Ha disminuido el brillo que tenía Juan Guaidó hace un tiempo cuando apareció en la palestra. Y es razonable, él creó y la gente pedía una salida rápida. Y él, sus palabras eran, su política, sus objetivos eran el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Y no se ha podido dar ninguna de estas tres cosas. La gente está muy desilusionada con que esa esperanza, esa expectativa que tenían no se ha dado. ¿Es culpa de Guaidó? Bueno, claro, al final él es el presidente interino, pero no es justo decir que solo él hubiera podido. Esto es como reclamarle a algún disidente en la Unión Soviética de por qué no derrocó al gobierno de Brezhnev o de Khrushchev, o por qué exigirle a los cubanos de por qué no derrocan al gobierno, al castrismo. Es decir, Guaidó está enfrentado a una organización criminal que tiene vínculos transnacionales importantísimos y que han decimado a la oposición. Los líderes más importantes de la oposición están en la cárcel, han sido asesinados, inhabilitados, expulsados, ellos y sus familias y sus asistentes y quienes trabajan con ellos. Entonces, la oposición en Venezuela no ha dado los resultados que uno quisiera, pero no hay que olvidar con quién se está enfrentando esta oposición, muchos de los cuales son héroes. Uno los puede criticar y decir que esto y lo otro, pero en el fondo se las están jugando, los torturan, los encarcelan, los maltratan a ellos y a sus familiares. Son las torturas más increíbles. Y entonces, bueno, hay que tener eso cuando se piensa sobre la política en Venezuela. No es política, esto no es, como dicen los americanos, politics as usual, ¿no? La política como siempre, donde hay un gobierno y una oposición, y entonces rivalizan el gobierno y la oposición. Esto no tiene, lo que ocurre en Venezuela no tiene nada que ver con esa metáfora. Aquí lo que tenemos es una dictadura criminal, militarizada, narcotraficante, apoyada por una potencia extranjera que está reprimiendo sangrientamente a quienes se oponen a ella. Coméntanos sobre la diáspora venezolana. Alguien pregunta si somos diferentes los venezolanos migrantes a los del resto del mundo. Sé que hay movimientos, que tú tienes contacto con ellos. ¿Podrías hablarnos de eso para cerrar el tema de Venezuela? La diáspora venezolana es una de las situaciones de dolor más grandes que uno se puede imaginar. La gente, hay una visión de los ricos venezolanos que se fueron a comprar apartamentos en Miami, y por supuesto que hay de esos. Y algunos de esos son gente que trabajó y tiene empresas y se lo puede permitir, y otros son ladrones que se robaron el erario público y están usando su dinero mal habido. Eso es cierto. Pero esa es una minoría. Estamos hablando de 5 millones de venezolanos que se fueron del país. La gran mayoría de esos 5 millones son gente muy pobre, cuyas historias son increíbles. Son gente que literalmente ha caminado a las fronteras con Brasil, atravesando las autopistas, las carreteras que hay en la selva. Son los que han subido a las montañas de los Andes para llegar a Colombia y a Cúcuta y a otras partes. Son los que llegan allí y siguen caminando hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina, etcétera, Bolivia. En fin, es una tragedia. Esto no es la diáspora normal. Esto no estamos hablando del profesor universitario
que siente que va a encontrar protección y refugio en una democracia. Esto no es un joven profesional que decide que va a tener más oportunidades emigrando a otro país. Esta gente con hambre, con enfermedades, con niños pequeños que no puede atender, con tragedias personales. Es una historia realmente desgarradora, que no tiene que ver con las concepciones normales que tenemos nosotros de cómo es una inmigración. Esto no es solo fuga de talento, hay mucho de eso, pero esto es una tragedia humana inenarrable. Yo quería acotar ahí lo que ha pasado con la diáspora venezolana, concretamente acá en el Perú. Tenemos casi 1 millón de migrantes venezolanos, pero como tú decías, Venezuela es hoy un país que ha sido colonizado básicamente por Cuba. Y se están empleando los métodos que los cubanos utilizaron antes y los utilizaron contra el Perú. Cuando Castro abrió las cárceles de Cuba y mandó migrar a toda esta gente que quería irse de Cuba a la Embajada del Perú y se produjo una situación insostenible. Pero lo que parece haber ocurrido es algo semejante nuevamente, porque de esos 800 y pico mil venezolanos, te aseguro que el 99% es gente con ganas de trabajar, gente con ganas de superar la situación, pero también nos han incluido a criminales, a delincuentes de manera deliberada, con lo cual se termina desprestigiando a toda la población venezolana que ha venido de buena fe a alojarse al Perú y a buscar otras oportunidades que no tiene en su país. ¿Podrías comentar? No, lo que puedo es estar de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Cuando tú hablas de que hay 5 millones de personas de una sociedad que han emigrado, es imposible no decir que dentro de esos 5 millones debe haber bandidos, secuestradores, gente mala, etcétera. Por supuesto, cualquier sociedad agarra una muestra de 5 millones, una muestra aleatoria, más que nada de gente muy pobre, de 5 millones de personas, y ahí vas a encontrar criminales y delincuentes. Es inevitable. Y estoy seguro que tú haces referencia al caso de Cuba, que Castro soltó todos los enfermos de los hospitales psiquiátricos y de las cárceles para que fueran a Miami. No dudo que las cárceles venezolanas, el gobierno de Maduro ha utilizado las cárceles venezolanas también para empujar y estimular la inmigración de criminales y secuestradores. Eso que tú cuentas está pasando en otros países también. Pero de nuevo, ¿cómo evitarlo, verdad? Moisés, regresando al tema inicial de esta potencia desequilibrada, mucha gente comenta que una de las víctimas de este desequilibrio va a ser el proceso de globalización, que la globalización se va a reversar. Tú escribiste hace ya un tiempo un interesantísimo libro sobre el lado ilícito de la globalización. Me gustaría que si pudieras ampliar, si ves que la globalización va a sufrir por las circunstancias que vive el mundo ahora, ¿cuál es tu pronóstico? Lo primero es que hay que entender de cuál globalización estamos hablando. Es la globalización de bienes y servicios que por horas pueden transitar de un lugar al otro del planeta, o es la globalización del coronavirus. O sea, la pandemia y el coronavirus son un ejemplo increíble de velocidad y eficacia de la globalización. Una cosa que empezó en Wuhan, en el medio de China, terminó en Madrid en muy poco tiempo y de allí saltó al resto del mundo y tiene el resto del mundo postrado de rodillas. Eso es globalización. ¿Cómo se llama eso si no es globalización? Pero por supuesto que hay la globalización financiera, tecnológica, ideológica también. Todo se ha globalizado, las ONGs, las empresas, los criminales, los partidos políticos, los bancos, los narcotraficantes, todo se ha globalizado. Entonces, esa es la primera cosa. ¿Qué impacto va a tener la globalización sobre
debido a la pandemia, bueno, hay quienes pronostican que no es la pandemia la que va a hacerle daño a la globalización, sino la fricción entre Estados Unidos y China, donde hay ahora un proceso de distanciamiento, ¿no? Y donde las redes de suministro de las empresas del mundo van a tener que cambiar y no estar tan profundamente dependientes de China. Sin embargo, la razón por la cual existían esas redes de suministro que operaban, que dependían muchísimo de China, era porque había incentivos económicos y hay incentivos económicos enormes para las empresas. Esto no lo hacen las empresas como parte de un proyecto político de relaciones públicas, no, lo hacen porque es muy rentable producir algunas de tus cosas o de materias primas o partes en China y traerlas a tu país y ensamblarlas o traerlas ya ensambladas. O sea, la globalización comercial no ocurre porque es un proyecto de alguien, ocurre porque hay enormes incentivos materiales para que eso ocurra. Y hoy en el Financial Times de hoy, la noticia es que China ha vuelto con enorme intensidad, están aumentando, la curva que muestran es una curva vertical casi, de cuánto está aumentando el suministro a través de las redes de suministro que comienzan en China. Entonces, dos respuestas. Uno, hay que tener cuidado con la definición de globalización. Y dos, la globalización comercial, del comercio y de las inversiones no ocurre como parte de las relaciones públicas, ocurre porque es buen negocio para quienes participan en eso, incluyendo los consumidores. Estamos casi sobre la hora y han habido varias preguntas en torno a esto, pero es una pregunta muy fácil. ¿Cuál es tu pronóstico para el resultado de las elecciones en Estados Unidos? No, yo no me atrevo a decirlo. Claramente no hace falta. Yo claramente creo que es un peligro que Trump sea reelegido. Hay una pregunta allí, entre las preguntas, que dice que Trump es mejor para Venezuela que otros. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que hay que ver cuál ha sido la política de Trump sobre Venezuela. Hay que ver lo que ha sido la política de Trump con respecto a los venezolanos en Estados Unidos que están pidiendo asilo y un sistema del TPS, que es un sistema especial de protección transitorio, que no se lo han dado y los republicanos del Congreso lo bloquean. En fin, eso genera entre los venezolanos un apasionado debate que es parecido al de dos borrachos peleándose por una botella vacía. El número de venezolanos que votan en Estados Unidos es microscópico, no es importante. Sin embargo, su estridencia es muy grande y han traído parte de la polarización y del estilo de hacer política que nos enseñó Chávez, lo han exportado a Estados Unidos. Yo espero que no gane Trump, pero yo no me atrevo a dar ningún pronóstico, puede ganar. Y yo también sugiero que sigamos con mucho detenimiento el nombramiento de la sucesora de Ruth Ginsburg, porque así creo que la presencia el desequilibrio que se va a quedar en la Corte Suprema es algo que va a durar por los próximos 25 años. En cambio, Trump, si es reelecto, en 4 años se va. Y ese es un tema que realmente sí me inquieta. Pero, en fin, hay muchas otras preguntas. No sé, Gerardo, Vanessa, ¿ustedes cierran? Estamos sobre la hora. Sí, estamos sobre la hora y tratamos, por respeto a todos, en especial a ustedes, pero también al público que nos acompaña, de cumplir a rajatabla el horario. Muchísimas gracias, Moisés. Por supuesto que quedan infinidad de dudas y de preguntas que a todos nos gustaría hacerte, pero ha sido un lujo tenerte con nosotros, y muchas gracias, Bobby Dañino, también por haber moderado con tanta profundidad y elegancia este debate. Muchas gracias a todos y le mandamos un aplauso virtual y un abrazo virtual, y ojalá nos veamos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Moisés. Chao. Gerardo, Vanessa, gracias. Gracias, Bobby. Gracias.
Gracias a todos.